Me gustaría inicialmente saber si tienes alguna duda, algo que pues se te haya dificultado con en cuanto a la actividad. Número 3. Profe, no, hasta el momento, pues el grupo no especificó nada, apenas estamos como analizando el documento y vimos pues que usted nos como dio las indicaciones que esto veníamos relacionado pues con el trabajo anterior. Entonces es como simplemente como acompañamiento como para empezar como el proceso para hacer la actividad. Ok. John, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Hola John, bueno, me gustaría escucharte a ti también en cuanto a si tienes dudas específicas con respecto a la actividad. Si ven la pantalla, detrás está el artículo que les coloqué y ahí ahora vamos a ver las diferentes etapas y cómo las podemos contextualizar con respecto al ejercicio que desarrollamos en la actividad 2. Sí, se ve perfecto la imagen. John, ¿tienes alguna duda? Ah, pues tú me habías comentado de cómo se iba a trabajar, ¿cierto? Tú me escribiste o algo. Sí, yo le envié un correo. La primera inquietud que me surgió fue que el planteamiento de la actividad lo vi muy corto, entonces no lo había asociado que estaba relacionado con lo que veníamos haciendo en la actividad 2. Ya cuando usted me dio la respuesta al correo, entonces ya empecé a leer el documento guía que nos envió y empezamos a armar lo que será el cuerpo de trabajo. Entonces, básicamente lo que se ha adelantado hasta ahora es listar las etapas en el documento y comenzar a analizar el planteamiento de la actividad anterior. Entonces, lo que hice por mi parte, pues, lo que he venido como trabajando ha sido, estábamos en la etapa 2 donde básicamente se mencionan unas tareas y unos objetivos, que el objetivo está muy claro en el planteamiento de la actividad. Entonces me imagino que ahí simplemente pues lo que estábamos colocando era una descripción de la, pues como quien dice, profundizando en detalle varios numerales. Supongo que ahí es como colocar lo que entendemos del tema, ¿cierto? Ahí todavía no hay numeración, nada, simplemente es como colocar cuáles serían los pasos que realizamos para la simulación y el objetivo que dice claramente que es, que es revisar el tema del inventario. Listo, bueno. Quisiera confirmar si vamos por buen camino de esa forma Sí, o sí, no. sí, sí. La tercera actividad que es, prácticamente es presentar cada una de las etapas con respecto a la actividad que hicimos. O sea, hicimos un ejercicio que aunque no es real, tiene unos resultados, o sea, nos va a arrojar unos resultados que podemos inferir con esos datos. ¿Qué pasa? Que en las simulaciones hay una serie de pasos. Aquí están listadas, están muy bien, muy completas. Pues hay diferentes autores, algunos las clasifican no tan amplias, aquí son muy específicos en las etapas. Entonces por eso quería que lo hiciéramos aquí. Entonces la primera etapa dice formulación del problema. Bueno, el problema generalmente es el enunciado que estamos trabajando dentro del ejercicio. Pero cuando tú vas a la vida real, el problema lo tienes que plantear tú. Es decir, tú mismo debes buscar todo, identificar el problema, todas las partes del problema, las variables, tomar los datos, verificar el sistema. O sea, dentro de un sistema, tú identificas un problema que se está presentando. Entonces, eh, aquí lo trabajamos con un enunciado. Aquí lo trabajamos con un enunciado y ese enunciado nos describe, por así decirlo, de manera muy específica un problema o una necesidad que estamos buscando solucionar. Posiblemente no sea un problema, sino que lo que estamos buscando es visualizar cómo se puede comportar un sistema que no está creado, que no existe. Entonces, en la primera etapa, nosotros en la actividad vamos a colocar el problema, el enunciado. Si quieren
cambiar el texto, o sea, no necesariamente tiene que ser idéntico a como está. Pueden cambiarlo, es decir, modificar el texto, que diga lo mismo, que tenga las mismas variables y todo esto, pero puede ser expresado de una manera diferente. O sea, no es una camisa de fuerza. Luego viene la etapa 2, que dice planteamiento de objetivos y planificación de tareas para alcanzarlo. En el planteamiento de los objetivos lo que se busca es identificar qué es lo que queremos de esta simulación. Es decir, qué tipo de inferencia o qué tipo de decisiones nosotros vamos a poder tomar de acuerdo con la información que nos dé el sistema al ser simulado. Entonces, en el ejemplo que nosotros tenemos es un problema de inventarios que tiene diferentes escenarios que están pues ahí descritos, pero nosotros podemos basar los objetivos, podemos definir que vamos a buscar, por ejemplo, cómo se comporta el sistema cuando hay cierta cantidad de incremento en la demanda, cómo nos afecta eso en los costos. Entonces, este tipo de objetivos o de respuestas son las que vamos a plantear aquí en la etapa 2. O sea, ¿qué es lo que queremos de hacer esa simulación? Ya identificamos el problema, sabemos que tenemos algo para solucionar. En la etapa 2 vamos a plantear qué es lo que queremos solucionar, cómo lo queremos solucionar, cuáles son las respuestas que queremos obtener de esta simulación. En la etapa 3, que es el diseño del modelo conceptual, el modelo, pues tenemos un modelo matemático, o sea, el modelo de inventarios, ya está formulado un modelo matemático en el que incluye pues la desviación, la distribución normal y pues cómo las diferentes variables se van presentando hasta obtener los costos. En este caso nosotros buscamos son los costos, pero puede ser que lo que queramos es identificar cuánto se puede demorar un producto en el inventario. Es decir, hay diferentes variables dentro del modelo que nosotros podemos también indagar al respecto y ver cómo se comportan. No necesariamente tiene que ser la de los costos. Puede ser enfocada hacia los tiempos. Entonces esto también lo pueden colocar ahí, pueden hacer cambios, es decir, no es una camisa de fuerza la actividad 2. La actividad 2 lo que se busca es que el modelo sea congruente con la realidad, pero ya acá nosotros podemos tomar otro tipo de decisiones. Ustedes pueden cambiar, hacer cambios, modificar las variables a buscar. Ya pueda que no sean tan importantes los costos, sino pues las cantidades de producto en sí. Pueden jugar con esto en esta tercera etapa. Después de que el modelo esté bien formulado, ustedes pueden tomar diferentes decisiones y desviarse en cuanto a las variables que quieren analizar. Lo relaciona ese numeral, entonces la idea es que ahí tenemos como la formulación, o sea, las fórmulas que usamos para generar Sí, sí, ahí ese es el modelo matemático que nosotros pues planteamos ahí en la actividad. Pues que ya está definido y que no pues no vamos a inventar otra cosa. Entonces, en la actividad 2 ya lo establecimos, lo explicamos, ustedes lo aplicaron, les corrió el modelo, entonces ya ahí ya lo tenemos montado. Perdón. Bueno, tenemos la toma de datos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el modelo, hay una serie de datos que se toman de la realidad. Es decir, nosotros el modelo de la simulación lo tomamos de una realidad, y como sabemos que hay un modelo matemático para el manejo de inventarios, nosotros tomamos todo ese conjunto de fórmulas y las adaptamos a ese modelo ya existente.
¿Qué pasa? Que en la realidad hay una serie de datos que nosotros podemos tomar. Es decir, nosotros tenemos costos que son históricos. Es decir, datos históricos que ya tenemos de tiempo atrás. Entonces toda esa información nosotros la vamos a tomar, la vamos a tener ahí y luego la vamos a comparar con los resultados que nos ofrece la simulación. Es decir, vamos a tener unos datos que son reales y los vamos a someter a una prueba que nos diga si esos datos sí se ajustan o no estadísticamente a los que son en la realidad. En este caso, en este ejercicio que hicimos, no les suministré los datos de la realidad. Entonces por eso es como no está dentro del enunciado de la actividad. Entonces por eso es muy, pues ya es muy tarde como para poder hacerlo. Sin embargo, cuando ustedes vayan a hacer una simulación, ustedes primero deben tomar una muestra del sistema real y luego compararla con los datos que nos está dando la simulación. Eso es muy importante dentro de una simulación porque lo que les está diciendo la prueba, que en este caso es la Kolmogorov-Smirnov, la prueba lo que está diciendo es que el modelo sí se ajusta a la realidad. Y eso es muy importante dentro de la simulación. Uno las debe incluir ahí para que pueda tener credibilidad la simulación que estamos haciendo. Yo, Jairo, pero entonces en el trabajo podemos omitir ese numeral. Sí, de todos modos, yo les coloqué un video, ahí lo publiqué hoy, o sea, muy tarde, porque la verdad no lo encontraba, ese video no lo encontraba, entonces me tocó revisar unos cursos anteriores para poder encontrarlo hasta que lo encontré. Lo publiqué hoy a manera de concepto, lo pueden tener, lo pueden conservar. Si algún día tienen la necesidad de hacer una simulación y quieren de manera profesional hacer la prueba de tal manera de que les valide el modelo, pues ya tienen una referencia de dónde basarse. Sin embargo, es a discreción del grupo de ustedes si lo aplican dentro de la simulación. O sea, lo pueden hacer, es opcional, ¿sí? No les voy a calificar mal si no lo hacen. Sin embargo, pues es un plus al momento de presentarlo si lo hacen. Bueno, antes de hacer la prueba viene lo que es la elaboración de la simulación. Y no es más que poner a rodar el modelo. Cada vez que le damos F9 en Excel, estamos haciendo una simulación. ¿Sí? Entonces le damos a F9, ¡pum!, nos arroja una serie de resultados y nosotros empezamos a obtener esos valores. Se pueden hacer de manera simultánea las 1000 simulaciones, pues solamente es colocar 1000 filas y pues ahí nos va a dar 1000 resultados. Pero hay modelos matemáticos en los que eso en Excel no es tan posible. Por ejemplo, cuando usamos la Poisson, la distribución Poisson, tenemos que hacer una simulación para obtener un resultado. Luego le damos nuevamente F9 y así sucesivamente. Sin embargo, hay maneras de hacer una programación dentro de lo que es Visual Basic, de tal manera de que nos genere las 1000 simulaciones de manera automática en una sola corrida y obtenemos esa cantidad de datos pues de manera más sencilla. Entonces, eso normalmente es una macro pro. Sí, una macro. Yo una vez alcancé a hacer en Visual Basic una programación ahí y pues nos alcanzó a correr las 1000. Ese es otro video que lo tengo perdido y pues la idea es recuperarlo para volver a implementarlos dentro del curso. Entonces,
Y Jairo, por nuestra parte tenemos un video que hace una implementación de Excel mediante una macro y es parecido, pero utiliza el modelo Monte Carlo. No sé si de pronto se lo también, comparto por este foro dale, por si le puede servir. al correo mejor, al correo porque... Correo. Sí, por favor. Ok, Buenísimo, ya se lo envío. buenísimo. Gracias, John. Bueno, entonces estamos en la etapa 5 cuando elaboramos cada una de las simulaciones. Bueno, ya tenemos los 1000 resultados y ahí ya podemos entonces verificar el modelo. Es decir, pasamos a la etapa 6. ¿Qué es verificar el modelo? Sencillamente es comparar la realidad con los datos que tenemos, que hemos obtenido de la simulación. Y ahí es la importancia ¿cómo es? de esta etapa, que nos pueda decir a través de una prueba estocástica como es la Kolmogorov-Smirnov, que el modelo sí se ajusta a la realidad. Entonces eso se hace ¿cómo es? Se valida. Bueno, ahí la etapa 6 y la etapa 7, la única diferencia es que en la etapa 6 lo que son verificamos el modelo en cuanto a todo lo que es la parte del modelo matemático en sí, pero en la etapa 7 vamos a mirar son los resultados que nos está ofreciendo ese modelo al someterlo a simulación. Bueno, en la etapa 8, si recuerdan en el enunciado, en la etapa 8 nosotros empezamos a trabajar lo que eran los diferentes escenarios. Entonces, lo importante de una simulación, después de que ya sabemos que el modelo sí concuerda con la realidad, sí se puede aceptar como que nos va a dar unos datos confiables, podemos empezar a jugar con el modelo. Es decir, empezar a mover las variables, a incrementarlas, a reducirlas, de tal manera que podamos mirar cómo se va a comportar ese modelo que está por fuera de la realidad, pero que nosotros podemos ver todos esos datos que nos puede arrojar si se incrementa una variable, si se reduce otra. Cómo podemos jugar de tal manera que podamos ver todos los resultados posibles, podamos ver problemas que se puedan presentar, costos que se puedan subir demasiado. Si se sube una variable, ¿qué pasa con los costos? Es responder todas las preguntas que nosotros queramos, que nos dé información de nuestro sistema sin necesidad de que pase en la realidad. Es decir, aquí esta es una de las mayores utilidades de una simulación, es poder ver a futuro, es poder ver cómo se comporta un modelo sometido a cambios, sometido a diferentes modificaciones en cuanto a sus variables que lo componen. O sea, es importante tener como una serie de experimentos y van ligados a los objetivos. Entonces, estos experimentos son los que nos permiten que dentro del objetivo les demos respuesta. Y podamos tener pues claridad en cuanto a los resultados que nos están arrojando. En la etapa 9, que dice realizar la simulación y analizar los datos. ¿Qué pasa? Que aquí ya nosotros hemos hecho la simulación en sí del modelo y empezamos a mirar los datos de acuerdo con los diferentes experimentos que hemos hecho. Ya aquí empezamos a inferir, es decir, a contestar la pregunta ¿qué pasa si hacemos este cambio aquí? ¿Qué pasa si modificamos acá? ¿Qué pasa si se nos incrementa este valor acá? Todo eso es aquí donde lo vamos a recopilar en la etapa 9, donde realizamos la simulación y vamos a analizar todos los resultados que nos están arrojando en los diferentes cambios que hemos hecho en los modelos. En la etapa 10 dice volver a hacer simulaciones. Pues uno puede hacer las simulaciones que quiera.
haciendo cambios, sin hacer cambios. Pues yo diría que en las simulaciones que yo he hecho hay una cierta cantidad de simulaciones que van enfocadas más que todo a, a una cantidad n, es decir, determinada, pues una determinada, un tamaño de muestra determinado, de tal manera de que nosotros podamos decir de que sí se hizo, como por decir así, una encuesta de un sistema que está sometido a estudio. Entonces ahí es donde cobra importancia el tamaño de la muestra. Tener certeza cuando hallamos un tamaño de muestra, entonces podemos hacer n cantidad de simulaciones dependiendo del tamaño del sistema, de qué tan infinito es y qué tanta desviación nos va a arrojar. Por decir, cuando nosotros hacemos el análisis de la Kolmogorov-Smirnov, vamos a todos esos datos, lo colocamos en una tabla de frecuencias y ahí tenemos, hacemos los diferentes cálculos. Entonces, qué tan alejado puede estar de la media, todo esto. Entonces, con ese trabajo que hacemos en la tabla de frecuencias, nosotros nos podemos dar cuenta de qué tan alejado o qué tan sesgado puede estar estos resultados. Entonces, cuando vemos que que sí tienen un comportamiento muy estable, o sea, muy basado en la distribución normal o dependiendo de la distribución que nos dé, nosotros podemos tener certeza de que hacemos una cantidad n de simulaciones. No puede ser que sean muchas o algo así, ¿sabes? Yo la verdad con esas 1000 simulaciones de pronto exageramos un poco, porque ese es como es un modelo matemático ya establecido y con unas variables pues no muy altas, y tienen cierto comportamiento pues estable en cuanto a la distribución normal. No se necesitaban hacer 1000 simulaciones. Bueno, etapa 10, volver a hacer más simulaciones, y etapa 11, que es en la que estamos en estos momentos. Entonces, que es ya presentar un informe, decir a la junta directiva, al gerente, al dueño de la empresa: mire, aquí están los resultados, lo que hallamos fue esto, si se comporta de esta manera, ustedes van a tener estos resultados. Si ustedes, por decir en otro ejemplo, hacen una inversión de X cantidad de dinero, pueden una cantidad de dinero en esta maquinaria, pueden obtener una optimización en la operación así. Es decir, ya aquí nosotros vamos de cara al cliente o de cara a quien nos está solicitando la simulación, a darle nuestra opinión acerca de los resultados, a mostrarlo de una manera ya más gerencial, con gráficas, con cifras, con comparativos. Entonces aquí es donde cobra vida los diferentes, cobra importancia los diferentes escenarios que nosotros analizamos. Entonces le podemos no solo decir el modelo se comporta de esta manera, sino que también nosotros podemos empezar a inferir, a mostrarles cómo se comportaría en este caso y en el otro, y así sucesivamente. Es lo que le importa a un directivo. Y por último viene la implementación. ¿Qué pasa con la implementación? La implementación es cuando ya aceptan la simulación y toman la decisión de trabajar de una u otra manera. En el caso de los inventarios, ustedes pueden decir: vamos a trabajar con una cantidad de inventario X o con una cantidad de inventario Y. Vamos a trabajar más este tipo de producto o este otro. Es decir, aquí es donde ya se forma una política dentro de la empresa a través de una simulación. Se toma una decisión, se toma la decisión de invertir, y que cumple con el objetivo que se planteó en la etapa número 2. Entonces el objetivo era tomar la decisión en cuanto a la compra de una maquinaria, o se toma la decisión de manejar el inventario de esta forma, es decir, definir la política de inventario. Entonces aquí es donde ya cobra vida los resultados de la simulación y la importancia de tomar decisiones basadas en datos
en datos estadísticos basados y no basados en lo que un directivo quiere, un directivo pues de acuerdo con su experiencia y con lo que ha hecho anteriormente va a tomar la decisión. Entonces, este tipo de criterios ya no tienen tanta relevancia como lo es un criterio basado en datos, en estadística, en resultados, en, bueno, ustedes saben ya lo que es el Big Data, todo este tipo de tratamientos de información voluminosa. Entonces ya aquí es donde ustedes empiezan a ver cómo de manera sencilla a través de Excel ustedes pueden trabajar datos y tomar decisiones. Eso es lo más importante hoy en día como para los directivos. Entonces, este ejercicio, como lo pueden ver, este artículo tiene gráficas, tiene, tiene todo lo que hace parte en una simulación. Y por eso se los quería compartir de esa manera, para que pues lo aplicaran dentro de lo que es el- la tercera actividad. Entonces, no sé si tienen dudas, inquietudes. Profesor, yo por mi parte pues veo todo muy claro, ya sería pues empezar a realizar la actividad y en el camino si tengo alguna inquietud pues lo contactaré por el email. Listo, listo. Quedo atento entonces a cualquier comentario que quieran hacer y ahí estaré presto a la respuesta. Listo. Yo voy a parar la grabación para que no sea tan pesada para los compañeros. Listo, la actividad.